Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Muy amados hermanos y hermanas, estemos atentos hoy a la voz del Señor que viene a nuestro encuentro. Sean pues muy bienvenidos a nuestra celebración. Dios suscita a Gedeón como juez para que libere al pueblo de los opresores. Gedeón es el más joven del clan más pequeño del lugar. Dios quiere manifestarse de esa manera, obrando desde la pequeñez y con el símbolo del fuego, da una señal de su presencia. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando y recibimos a nuestro celebrante, el Padre Víctor Luis Cabañas. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió.
de su amor, una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, donde ponemos todas nuestras intenciones sobre el altar. Que el Señor nos bendiga y nos proteja siempre. Y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Jueces. El ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiaser. Su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar para ocultárselo a los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Perdón, Señor, le respondió Gedeón, pero si el Señor está con nosotros,
¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían, el Señor nos hizo subir de Egipto? Pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor se volvió hacia él y le dijo, ve y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Soy yo el que te envió. Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven en la casa de mi padre? Yo estaré contigo, le dijo el Señor, y tú derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre. Entonces Gedeón respondió, Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres realmente tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te muevas de aquí hasta que yo regrese. Enseguida traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. El Señor le respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón fue a cocinar un cabrito y preparó unos panes sin levadura con una medida de harina. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Los llevó debajo de la encina y se los presentó. El ángel del Señor le dijo, toma la carne y los panes ácimos, deposítalos sobre esta roca y derrama sobre ellos el caldo. Así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta del bastón que llevaba en la mano, y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reconoció entonces que era el ángel del Señor y exclamó, ¡ay de mí, Señor, porque he visto cara a cara al ángel del Señor! Pero él le respondió, quédate en paz, no temas, no morirás. Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó el Señor de la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz a su pueblo y a sus amigos, y para los que se convierten de corazón. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la paz sobre las huellas de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito,
es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo que es lo que estamos escuchando hoy. Tenemos la continuación de lo que nosotros hemos leído también y hemos reflexionado en el día de ayer, ¿verdad? Sobre el joven rico. Qué interesante, ¿verdad? Que no pudo absolutamente, ¿verdad?, desprenderse de sus bienes. Le había dicho el Señor: y bueno, dale ánimo, fuerza, si tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Pero hablábamos nosotros ahí de una generosidad, o sea, del desprendimiento. No entendamos al estilo protestante que es así literalmente: vende pame, banala, se pastor, o lo que sea. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Sino que aquí es una generosidad de tu vida, en tu familia. Lo primero, vende todo lo que tienes, quiere decir, vos como papá tenés que preocuparte que tu riqueza está aquí. Vean de la ñatendea, la de familia. Ñatendea la de mireco, ñatendea la de membecueras, o pependeñe concentrada. Y desde ahí entonces ese círculo que se va abriendo, ¿verdad? La familia guazúa, lleva a los parientes, después tu comunidad, con las amistades, tu iglesia, tu nación, tu lugar de trabajo, jódese, y el mundo entero. Somos universales, somos católicos, tenemos que preocuparnos verdaderamente porque estamos dentro de una sociedad, dentro de una comunidad donde todos tenemos que ayudarnos mutuamente. Y entonces les dice, ¿verdad?, que les aseguro que es muy difícil, ¿verdad?, de entrar en el reino de los cielos si es que nosotros no nos esforzamos. Es más fácil, dice, que un camello pase por el ojo de una aguja, es decir, el camello, ¿verdad?, era esa soga con la que las embarcaciones se ataban, ¿verdad?, a los puertos. ¿A eso qué se refiere? Ese hilo, imagínense. Apea dice que es más fácil que entre, que en ese sentido. De ahí camello, etcétera, del desierto, ¿verdad? Sino que es justamente para decirte que es mucho más fácil, que eso suceda, de que verdaderamente alguien que está aferrado a sus bienes pueda entrar en el reino de los cielos. Pero ¿qué quiere decir este reino de los cielos? Y justamente el reino de Dios. Aquí estamos con San Mateo, por eso utiliza la palabra cielos, porque él no pronuncia el nombre de Dios, Yahvé, reino de Yahvé, reino de Dios, sino que él dice directamente reino de los cielos, el lugar donde habita Dios. Y entonces nos está diciendo que el reino de los cielos lo armamos nosotros, los vamos nosotros haciendo presente en nuestro mundo. El reino de los cielos depende de nosotros, está en nuestras manos. El reino de Dios está cerca, dice Jesús, pero ¿en qué sentido está cerca? Está cerca porque depende de nosotros. El reino de los cielos está cerca, quiere decir que está aquí a tu lado, está contigo. Dios está aquí, Dios está presente. Música, Dios está aquí, ¿verdad? Pero somos nosotros entonces quienes tenemos que sentirlo y tenemos que hacerlo presente ahora y traerlo aquí. Vos, papá, te aseguro que vos le vas a hacer presente a Dios en la medida en que vos te comprometés con tus hijos. Vos, mamá, le vas a hacer presente el reino de Dios en tu familia si vos te comprometés. Rezá con tu hijo, rezá con tu hija,
Rezá con tu esposo, recen, únanse. Es la oración la que mantiene unidos a la pareja en primer lugar. Es la oración, es esa entrega a Dios, es ese amor que nos une a través de Dios. Porque si amamos a Dios y le tenemos a Dios, nuestro chip cambia y somos personas diferentes y estamos abiertos verdaderamente ¿a quién? Y estamos abiertos a la vida, estamos abiertos a nuestros hijos, estamos abiertos a la familia. Y por eso te dice, es más fácil que un camello entre en el ojo que un rico. El rico no te está hablando simplemente del que tiene plata, porque si está igual, está y plata, pero que son personas de oración, personas abiertas a Dios, personas generosas, pero no son generosas simplemente porque dan su plata. No estoy hablando y no estamos hablando, y el Evangelio no está hablando simplemente de una riqueza material. El Evangelio te habla de tu riqueza en cuanto de que nosotros, la característica del rico quiere decir aquel que se cierra y confía simplemente en sí mismo. Ese es el rico. Pero sin embargo, entre comillas, en mi actitud soy un rico. Soy un rico porque dejo a Dios de lado, porque yo me considero que tengo todo. Upeaco dice inhala rico. El que se considera que tiene todo. Y también el rico, evidentemente, que tiene muchos bienes, muchas veces también vive como rico porque piensa que con sus riquezas ya tiene todo. O sea, la riqueza aquí puede ser el rico verdadero, como puede ser el pobre. Pero, sin embargo, es rico en su actitud, en su forma de ser, porque prescinde de Dios. Porque el rico como actitud, como característica, es aquel que no necesita de nadie, porque ya le copa hoy. Hay que tener pea, hay que tu ayuda. Hay que tener pea, hay que tu ayudamos. Pega la rico. A la imboria juga pina moyepe. Entonces, vos le hablas de Dios, anda y conteme. ¿Por qué? Y porque vivo también como yo quiero. Y como yo quiero, entonces me manejo. Y el rico también económicamente puede decir lo mismo. No hay cotemeñan de yarareje, porque ya le copa hoy. Haré copa hoy. Es como que puedo comprar todo lo que quiero. Pero ahora con esta pandemia también muchos, ¿verdad? Hemos entendido y nos ha tocado profundamente, ¿verdad? He asistido a muchas personas y muchas personas incluso con muchos bienes, ¿entienden? Pero poco ese que era peñan de yara, lleva, y porque se dieron cuenta que había sido nuestra vida hasta por un hilito. No podemos confiar, no podemos confiar en el dinero. No podemos confiar simplemente también incluso en el trabajo, en las empresas. Muchas empresas de repente cayeron y muchos se desesperaron porque tenían su confianza simplemente en lo que ganaban todos los días. Y de repente no podían ya ganar todo lo que ganaban todos los días, ¿entienden? Entonces, esto que el Evangelio nos está enseñando es volver a pensar, volver a lo esencial. Y por eso el Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad? Que entonces nosotros tenemos que ser capaces de entregarnos, de ser generosos. Y por eso Pedro, ¿verdad? También se asusta y Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Pedro, ahora y ahí Jesús le dice, ¿saben en qué consiste verdaderamente la riqueza? Porque Dios es providente. Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes que me han seguido verdaderamente van a recibir todo y mucho más. Dice, el que en mi nombre deje casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos, recibirá 100 veces más. Y en la vida eterna, entonces, en la vida futura, entonces la vida eterna. Entonces, queridos hermanos, miremos hacia adelante. Miremos sobre los principios y edifiquemos nuestra vida sobre los valores y principios que el Señor nos va regalando. Esto es el Evangelio. Esto es lo que nos propone el Evangelio. Entonces, tenemos que ser honestos y tenemos que hacer las cosas como tienen que ser. Así como el Señor nos está pidiendo. Ya yeruremina o vea veñan de yara, viga tu hanguan ya lleva poco veñan de corazones, ako an bebé yagüero guatabe. Solamente es rico aquel que le tiene a Dios, porque esta es
la verdadera riqueza. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que sirva con humildad y responda con generosidad a las necesidades de la gente, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por los agentes de pastoral, para que no pierdan la esperanza de vivir los valores del reino y transformar la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras autoridades locales, para que fomenten el diálogo y la participación ciudadana para encontrar las respuestas a los problemas de la comunidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras familias, para que vayan construyendo una cultura de escucha y de encuentro para valorar la vida de cada persona, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Dios Padre misericordioso, escucha nuestras oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos, Señor, hoy a contemplar ya la luz de tu rostro. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia con María la Virgen, Madre de Dios, la auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación.
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano
lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante, yo la dejaré. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Oración final. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y consagramos nuestra jornada a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco
toda mi vida. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no
cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.
contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Queridos amigos, iniciamos hoy nuestro día con la palabra del Señor que nos acompaña siempre, leitmotiv, idea central en esta jornada del libro de los Jueces, capítulo 6, del 11 al 24a. Gedeón salva a Israel. Yo te envío, le dice el Señor. Idea central. Salva a Israel, salva a mi pueblo. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, valiente. Gedeón respondió: perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. Y así sigue esta historia muy interesante, como Gedeón también, ante este saludo del ángel que viene y que le está diciendo: bueno, el Señor está contigo, pero viene justamente trayéndole una misión. Reaccionamos, el Señor está con nosotros. ¿Cuántas veces nos sucede eso a nosotros, verdad? Que también sin darnos cuenta que el Señor siempre está con nosotros. Y Gedeón justamente tendrá que entender, porque ahora le trae la misión y el ángel y le dice: bueno, ¿entienden por dónde va la teología? Porque nosotros también, así como Gedeón, podemos también gritar: y bueno, Señor, si vos estás con nosotros, ella pobre landere ya pona, ella pobre de. Oreno ya posee, orero y potandere ya po. Orero y potande, ore pusinoñan de yara. Ahora, a ver, que hay útaro, tererétaro, guapitas nos enduta música. No, nos dice el Señor. No, dice Gedeón, eres tú. Y por eso, leitmotiv, Gedeón, salva a Israel. Yo te envío. ¿Entienden? Entonces esta teología del libro de los Jueces hoy nos invita a cada uno de nosotros también a asumir esta responsabilidad. Este saludo del ángel, porque el ángel es el angelos, el enviado, es decir, es Dios mismo que nos está hablando. Tenemos que estar sensibilizados y darnos cuenta qué significa hoy para cada uno de nosotros, para nuestra vida cristiana: salva a Israel. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? Salva a Israel, porque el Señor nos envía. Pidamos esa gracia especialmente hoy al Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que nos dé esa fortaleza, como siempre nosotros pedimos. Porque en la medida en que nosotros entendemos que el Señor nos ha dado todo, que el Señor nos ha regalado todo, para que nosotros entonces podamos traer esa salvación, en esa medida nosotros vamos a empeñarnos. Y en esa medida también nosotros como cristianos vamos a comprometernos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.